Vamos a hacer la drashá del día de la fecha, Shabbat para Moed Pesach, que es el Shabbat intermedio de la semana de Pesach. Hemos hecho las lecturas respectivas y hemos agregado las lecturas respectivas. Lucas capítulo 18, versículo hasta el 31, no recuerdo bien, no importa. Básicamente lo que tenemos acá, una lectura de la Torá, es el pedido de Dios de que se lleven las ofrendas al lugar que se iba a elegir. El lugar que se eligió, evidentemente, como todos conocen, es el lugar, la ciudad de Jerusalén, como centro de donde se iban a llevar todas las ofrendas. Si la persona vivía lejos, tenía que vender el 10% de su cosecha o de la producción de su tierra, de su ganado, llevar ese dinero a Jerusalén, agregar una quinta parte sobre ese dinero, comprar en Jerusalén y ofrendar en el templo. Es muy interesante que cuando Yeshua decide subir a Jerusalén, como saben ustedes, sube en Pesach, ya hemos enseñado por qué sube en Pesach, pero lo primero que hace es derribar los puestos de los cambistas. ¿Qué cambiaban? No cambiaban dólares por pesos. Cambiaban el dinero de las ofrendas por ofrendas. Por eso lo pedía la Torá. O sea que no es un problema, no es un comercio. La Torá misma pide que la persona compre en Jerusalén y ofrezca. El problema era el sentido. Se había tergiversado el sentido. Porque ¿cuál terminó siendo el sentido? Si le doy a Dios la mejor vaca, seguro que me va a perdonar. Para Dios lo mejor, la mejor vaca, la mejor paloma, el mejor cordero. Y además, se había tergiversado la esencia de la Torá. La esencia de la Torá es el amor, no es otra cosa. Se había cambiado todo eso por un sistema corrupto, pero corrupto desde el mismo pensamiento del sistema. ¿Y en qué estaba basado ese sistema? En una competencia en la interpretación de la Torá. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Lo denuncia. ¿No sabía él que si denunciaba al establishment iba a terminar muerto? Sí. Evidentemente lo sabía. Era obvio. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Por qué tenían que eliminarlo, literalmente? Porque la gente lo escuchaba. Y entonces se estaba corriendo el poder. En el pueblo judío tiene poder el que interpreta bien la Torá. No el que hace más o menos milagros o el que se lleva bien con el gobierno de turno, sino el que sabe interpretar Torá. Ese es el que tiene el poder. Y el poder se estaba corriendo del templo, saduceos y fariseos, sobre todo saduceos, a este autoproclamado Mesías. ¿Fue el único que se proclamó Mesías? No, en absoluto, y menos en esa época. ¿Por qué? Porque había una antigua profecía que decía que pasado una cierta cantidad de años del Yobel, del jubileo, iba a venir el Mesías. Y justamente en esa época se cumplía esa profecía. Por eso es que el Evangelio de Marcos dice, cuando llegó el tiempo. Era el tiempo del Yobel, del jubileo, que se estaba esperando la venida del Mesías. Y él no fue el único que se presentó, se presentaron varios. Que hiciera milagros o no hiciera milagros es un detalle, no es importante. Lo importante es cómo interpretaba la Torá.
¿Y qué fue lo que sucedió? Que como leyó aquí Abraham Ben Abraham, nuestro hermano Guillermo, los gentiles lo mataron. Es interesante porque Lucas 18 no lo lee nadie. Todo el mundo lee Juan. El rechazo de los judíos, porque los judíos... Y Lucas está diciendo que Yeshua dijo que los gentiles lo iban a matar. Y lo mataron. Entonces es como que la balanza está corrida, ¿no? Durante 2000 años perseguimos al pueblo judío y en realidad el mismo Yeshua dijo una cosa diferente. Sin embargo, la muerte física no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el rechazo del pueblo judío respecto a su propio Mesías. Porque si el pueblo judío hubiera reconocido a Yeshua, se hubiera producido Tikkun Olam, la restauración de todas las cosas. No se produce eso para que las naciones tengan el tiempo previo al final de los tiempos, el Ketz, el final, de conocer la Torah. Y le guste o no le guste al pueblo judío, de una manera terriblemente alejada, pero ha llegado, la Torah llegó al occidente a través del cristianismo. Disfrazado, cambiado, lo que ustedes quieran, pero si no, era la religión de un pueblo, de una tribu, de un gran imperio romano, que era la religión de ese pueblo. Y de eso pasó bastante cambiado a toda la sociedad occidental. Lucas 53:8, Isaías 53:8. Por cáncer y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es Lucas capítulo 53, es muy conocido. Donde ya Isaías 53, perdón, dice que va a haber un juicio de orden civil. Pero el juicio de orden civil tuvo la connivencia del sistema religioso. Quiere decir que los intérpretes de la Torá se convirtieron en asesinos. Esa es una de las peores perversiones de un maestro de Torá. Idolatría, asesinato, inmoralidad sexual. Las tres cosas básicas, más básicas, que una persona judía no debe cometer. Y una de las tres fue cometida por el Sanedrín. Por eso Isaías dice, ¿y su generación quién la contará? ¿Qué quedó de esa generación? Solamente Yeshua. ¿Por qué Yeshua dice cuando voltea los lugares de cambio que están pedidos por Torah, mi casa de oración será llamada? En aquella época había un gran rechazo de parte del pueblo respecto al sistema de sacrificios. Pero no por el sistema de sacrificios, sino por lo que estaba sucediendo con quienes gobernaban con los romanos. De ahí los esenios. Los esenios estaban compuestos por fariseos. Eran fariseos que se fueron de Jerusalén y conformaron esa manera de adorar y de acercarse a Dios, donde prevalecía la oración y el sumergirse en las aguas varias veces por día. Y Yeshua dice, mi casa de oración será llamada. Destruido el segundo templo, el mismo judaísmo, siguiendo al fariseísmo, impone
enseña a la oración como reemplazo de los sacrificios. Así que eran todas ideas de la época. Bueno, pero todo esto es la introducción para ir al punto. Tenemos un sistema que nos oprime. Los romanos te dejaban creer lo que vos quisieras, no les importaba, pero les pagás el impuesto que te piden por cabeza. Y el impuesto que pedían por cabeza era un impuesto alto. Empobrecían a las masas. Porque no les interesaba el dinero para sostener su ejército y su poder. Y viene alguien que es el Mesías. Y se presenta como Mesías. Y la gente lo sigue. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es la expectativa? Y va a echar a los romanos. Va a sacar a este gobierno, el de Macri, y va a venir el gobierno de Juan Pérez. Va a sacar a Cristina, la va a poner en la cárcel y va a traer a no sé quién. Siempre es algo así. Vos leíste Lucas 18. Siempre es algo así. Siempre es algo que está afuera, cuya expectativa tiene que mejorar. Porque no puede ser que las cosas sean así. Porque si afuera de mí las cosas son distintas, entonces el mundo está arreglado. Y eso es lo que esperaba la gente. La casa, el perro, el auto y el buen sueldo. Y somos todos felices como las perdices. Y viene quien se proclama como Mesías y solamente se dedica a enseñar Torá. Y habla solamente del reino de los cielos. En el concepto judaico, el reino de los cielos no es un grupo y no es una institución. Es la presencia de Dios en nosotros. Pero Dios prometió la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo conjugamos que Dios esté con nosotros, pero que seamos libres en la tierra de Israel? ¿Cómo conjugamos que creamos en Dios, que lo sigamos a Él y que vivamos felices como las perdices en Argentina año 2018? En donde, de acuerdo a la bandería política, cada uno va a tener su interpretación de los hechos actuales y cada uno va a querer que pasen determinadas cosas. ¿Cómo conjugamos eso? El cristianismo lo que ha hecho es, abolimos lo externo, lo matamos directamente, lo externo no sirve para nada, lo que sirve es la vida que viene, entonces mato esta vida, me desintereso de esta vida por completo y vivo pensando en la otra. Y ya está. Solucioné el asunto, no me interesa si gobierna Macri, si gobiernan los romanos o si Cristina está en la cárcel. No me interesa. Es un tema del mundo. Y el mundo está gobernado por un señor llamado Satanás, vestido de rojo como independiente, con una cola larga y un tridente. Ya está. Solucioné el problema, lo evadí, porque el problema es del diablo, no es un problema mío. Porque el diablo es malo. Ajá. Y lo evadí tanto que el diablo está afuera, nunca está dentro. Siempre es un ser que está afuera. Entonces yo no tengo nada que ver con lo que pasa. Es un problema del diablo, que se pelea con Dios. Yo soy el amigo de Dios y lo ayudo a Dios para que Dios venza al diablo. Una locura total, perdonen, absoluta. Porque después decimos que Dios es soberano. Ah, es soberano, pero no maneja, pero no controla al diablo, y entonces los problemas de afuera. Yo lo único que sé es que a fin de mes hay que pagar el alquiler, hay que comprar la comida, hay que pagar los peajes, hay que pagar el colectivo, o sea, no, la verdad que... Y lo que leo de los bíblicos, de los personajes bíblicos, es que ninguno era pobre, ninguno era harapiento, y ninguno pasaba necesidades. Por el contrario, ¿qué promete Dios? ¿Te portás bien? ¿Vivís la Torá? Tenés el trigo, el mosto, la cría, la vaca, el perro, el gato y el departamento. Ajá, qué confusiones. Pero queremos que venga el Mesías a matar a los romanos. O queremos que venga hoy en día a arreglar al mundo. ¿Y cómo arreglaría el mundo ahora? Y habría que matarlo a Trump,
había que matarlo a Putin, había que matarlo al presidente de Corea del Norte y algún otro más que también hay que matarlo. Ya, lo matamos a todo eso y ya somos todos felices como las perdices. Ah, qué bárbaro. Siempre está fuera eso. Siempre está fuera. Porque Él va a venir a solucionar todo. Como cuando Él vino no solucionó nada de todo eso, cuando murió solo. Ni sus discípulos lo acompañaron. ¿Por qué? Porque no entendían. Porque para entender, Dios se nos tiene que revelar primero. Y a sus discípulos no se les había revelado. Seguía siendo, Yeshua, un ser que estaba afuera de ellos. Por lo tanto, el reino de los cielos es absolutamente interno. Produce cambios en nosotros internos. ¿Cómo un ser como Dios, Dios me libre y me guarde de lo que voy a decir, que es perfecto, que es absoluto, va a ser una cosa imperfecta, llamada hombre y llamada creación? Como que no tiene sentido. No, claro, pero vino la serpiente, le habló a la mujer, porque la mujer es mala, ¿no? Entonces es fácil de engañarla, y entonces le hizo comer el fruto del árbol al hombre, y el pobre Adán comió el fruto del árbol. Entonces la culpa la tiene la mujer y la serpiente, que termina siendo la sexualidad, que es muy mala, y toda una cosa así retorcida para justificar lo que no podemos justificar. ¿Y qué es lo que no podemos justificar? Que no entendemos el mundo. No entendemos por qué hay guerras, por qué hay gente que se muere y por qué hay enfermedades horribles. Entonces hay que justificarlo de alguna manera, porque no puede ser producto de la divinidad. Tiene que ser producto de otra cosa. Entonces evadimos. ¿Cómo evadimos? El diablo. Solucionado. Y cuando vino el Mesías pasó lo mismo. La gente encantada de escuchar Torah, pero quería, bájenme los impuestos, bájenme los alquileres, aumentenme el sueldo, los derechos laborales, no, los derechos industriales. Y Yeshua no vino a hablar sobre eso. Vino a decirnos que una parte de nosotros tiene que morir para que una parte de nosotros florezca. Busquen un solo versículo donde Yeshua se queje de los romanos. No hay. O donde Él se queje de la vida de este mundo. No hay. ¿De dónde sacaron que yo era pobre y mendigo? Resulta, tengo el texto de memoria aquí, Lucas 8, 1 al 3, nos va a decir que había mujeres que lo seguían y lo sostenían con sus bienes. Ups. No pobreza, no abandono. Él nos dijo que el obrero es digno de su salario. Estas mujeres preparaban la comida para su grupo. Supongo que lavaban sus túnicas, le cosían túnicas. Por lo tanto, no era pobre. No le faltaba nada. Entonces no abandonó el mundo. Si hubiera abandonado el mundo, no se hubiera metido con el sacerdocio. Se hubiera quedado predicando afuera de Jerusalén. Todo el mundo lo quería y se terminó la historia. Entonces, y es el punto,
Si el reino de los cielos es interno, ¿para qué se metió con el establishment de la época? Por la imperiosa necesidad de corregir a su pueblo. Y él sabía que iba a morir. Pero fue más grande la necesidad de corregir a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque el celo de Dios consume. El amor de Dios, cuando brilla en nosotros, nos consume y nos lleva a actuar para ser instrumento de la modificación de lo que está afuera. Pero para eso tengo que tenerlo a Dios adentro. En el concepto judaico, tenerlo a Dios es tener encendida la neyama, el alma espiritual. Bien, ahora bajamos todo esto a nuestras vidas. ¿Para qué vivimos? ¿Cuáles son nuestras metas de vida? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la ruta? ¿En qué invierto el tiempo? ¿En qué invierto mis bienes? ¿Qué espero de la existencia? Todo eso tiene que ver con el reino de los cielos. Le dice Yeshua a la gente, fue muy fuerte. Lo que hacen los fariseos está bárbaro. Mateo 23. Escúchenlo y háganlo. Nacé Benishma. Pero no hagan como hacen ellos. Porque dicen, pero no hacen. Porque son unos hipócritas. Los fariseos eran los que estaban más cerca del pueblo. Es decir, los populistas. Son unos hipócritas. Es muy lindo lo que dicen, pero no lo hacen. Sobre 3 cosas se sostiene el mundo. Justicia, misericordia y fe. Son las 3 cosas que sostienen la creación. La justicia divina, la misericordia divina y la emuná, la fe, la fidelidad divina. En la Cábala está asociado la justicia con Isaac, la fe con Abraham y la misericordia con Jacob. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Sobre esas 3 cosas se sostiene la existencia. Entonces, si me apoyo en esas 3 cosas, voy a conocer el reino de Dios. Voy a entender, voy a percibir, voy a vivenciar la presencia divina. Cuando cuando vivo la presencia divina en mi interior, el mundo es distinto. No es porque el mundo ha cambiado, es porque mi alma ha cambiado. Y mi alma puede ver el mundo desde otro lugar. Hemos leído Isaías hoy. Y el cordero va a yacer con el león. ¿Qué significa eso? Que es como los dibujitos de las revistas que ponen un lugar verde, un nene caminando, acariciando un león y una oveja a 2 metros y nadie se mata porque Dios va a cambiar. Entonces los leones no van a comer a las ovejas, los leones van a comer pasto, no sé qué van a comer. Son las tendencias humanas.
nuestros impulsos. El león, el Yetzer Hará, el impulso del mal; la oveja, el Yetzer Tov, el impulso del bien. Cuando Dios gobierna en nosotros, los impulsos se equilibran y entonces nos volvemos como niños. Lo que dijo Yeshua: para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Por lo tanto, Yeshua vino a enseñar eso, lo interno en nosotros. Sin importar lo externo, porque lo externo se modifica a partir de lo interno. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si modifico mi vida interior, porque Dios brilla en mí, se van a modificar los aspectos de mi vida exterior. Y entonces la tierra va a producir el fruto que Dios nos ha prometido. Voy a tener una mejor profesión, un mejor trabajo, un mejor auto, una mejor casa. Las cosas suceden, las cosas pasan. Realmente es así. Solamente que hay que poner como meta lo interno y dejar que lo externo venga por sí mismo. No hay esfuerzo que no sea devuelto por Dios como un premio. Por eso es tan importante la Teshuvá, el volver a Dios continuamente. Es maravilloso ver cómo todo lo que se entrega en el servicio a Dios, Dios lo devuelve. Tarde o temprano, la bendición divina nos llega. Hasta llegar al punto de tener vida en nuestro interior. ¿Y quién enciende la vida en nuestro interior? El Mesías. Cuando eso pasa, nos volvemos sus ovejas y Él se vuelve nuestro pastor. Miren qué simple que es. Miren qué fácil. ¿No lo dijo esto Yeshua? Está en todas las frases de Juan o en las frases de Mateo. ¿Y la gente no lo entendió? No. No, porque ¿qué estamos esperando ahora? Que venga un señor rubio, de ojos claros y barba, con túnica blanca volando entre las nubes y diga: yo soy el Cristo que he venido a redimir la humanidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Y se van a juntar los pastores, los curas, los rabinos, y le van a preguntar cómo hay que interpretar la Biblia. Entonces, cuando él empiece a explicar cómo hay que interpretarla, unos van a decir: no, este es un impostor, no, este tiene razón. Va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras el Mesías esté afuera de nosotros, y mientras Dios esté afuera de nosotros, vamos a ver con los ojos turbios. Solamente teniendo la experiencia divina, que es Dios encendido en nosotros, es en donde vamos a comprender qué es la divinidad. Cerrando, ¿y cuál es el camino que nos promete Yeshua? Es un camino de esfuerzo. Él lo dice. Si el trigo no cae a la tierra y no muere, no da fruto. Algo de nosotros tiene que morir. ¿Qué tiene que morir en nosotros? Nuestras tendencias que nos alejan de la divinidad. Pero no las podemos ver, no nos podemos ver a nosotros mismos, porque nos engañamos continuamente. Es nuestro diablo interno. Entonces Dios va trabajando
con experiencias. Acuérdense que somos seres espirituales que tenemos experiencias humanas. Venimos a tener experiencias humanas. Por eso, lo entendamos o no lo querramos entender, la creación es perfecta, el mundo es perfecto y lo que pasa es perfecto. Solamente que no podemos verlo, porque nosotros todavía no somos perfectos. Cuando nuestra alma está en sintonía con la divinidad, ya dejamos de querer modificar lo externo para empezar a darnos cuenta cuánto tenemos que trabajar con nosotros en lo interno. Y en la medida que trabajamos con lo interno, que es quitar lo que nos separa de Dios, entonces empezamos a comprender y a respetar lo externo. Entonces nos damos cuenta que no es ni Trump, ni Putin, ni el presidente de Corea del Norte, sino que son las tendencias que cada uno de nosotros tiene en su interior, que lo aleja de Dios y lo aleja de la unidad con la divinidad. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Y es un esfuerzo de toda la vida. ¿Eso significa sufrir? No. Significa hacer un esfuerzo. Trabajar con nosotros mismos. Y en la medida que lo hacemos, Dios nos va dando cada vez más entendimiento, más paz, más conocimiento. Y en la medida que lo hacemos, el Mesías empieza a vivir en nosotros. Por eso el Mesías es una revelación divina. Y esto no es misticismo, es relación entre el Creador y el creado. Quiero cerrar con lo siguiente, después de todo lo que hemos hablado hoy. Y yo cuando vino, si ustedes leen pasa que lo leemos ya con todo un background, ¿no? Con unos anteojos puestos. Y yo cuando vino, él enseñó. ¿Para qué enseñó? ¿Para qué enseña? Para que quienes escuchan aprendan y vivan de esa manera. Y después le dijo a sus discípulos que ellos lo iban a continuar a él. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que él sabía que no iba a venir la restauración de todas las cosas con el tiempo final, que iba a pasar un tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. O sea que él sabía de nosotros. Entonces todo es perfecto. Entonces no tenemos que apurar la vida para que la vida nos dé las respuestas. No tenemos que desesperarnos cuando venga el Señor, todo se va a solucionar. Entonces tenemos que vivir en el aquí y ahora, unidos con la divinidad. Es el mayor tesoro que podemos tener. Y es la confianza fundamental de la existencia, lo que nos da vida interna. Mientras sigamos envueltos en cualquier tipo de sistema, ya sea religioso o político, seguimos evadiendo nuestro ser interior. Porque creemos que algo externo va a modificar nuestra oscuridad interna. Y lo que hay que hacer es sentarse uno consigo mismo y acercarse a Dios. Y Dios responde rápidamente a través del Mesías. Él vino a enseñar eso. Por eso es el Mesías. Supo estar, por ser el Mesías, por encima de la tontería humana.
que trata de explicar lo que no puede. Justicia, fe y misericordia. Las tres columnas que sostienen la creación. El mundo, la creación. Que ese sea nuestro norte para descubrir cada vez más la fuente interna que Dios ha puesto en nosotros. La luz que cada uno de nosotros tiene, que brille y que se encienda para que tengamos todos una vida llena de lo que Dios ha prometido. Paz, amor y bendición. Shabbat shalom.